Amén. Así que vamos a ir rápidamente ya a su palabra. Vamos a abrir nuestras Biblias para poder ya leer el texto de esta noche, que está en 2 de Corintios capítulo 5, versos 17 al 19. 2 de Corintios capítulo 5, verso 17 al 19. Amén. Usted ya ha buscado esta cita. 2 de Corintios capítulo 5, versos 17 al 19. El título de este mensaje: el ministerio de la reconciliación. Amén. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Amén. Hasta aquí ha sido su palabra, y usted pueda también estar clamando por mi vida y también para que el Señor pueda hablar a nuestros corazones. Amén. Dice su palabra en 2 de Corintios, leíamos 5, 17 al 19. La reconciliación, el Señor nos está hablando en esta noche. Este es uno de los actos que más cuesta que enfrentemos las personas, la reconciliación. Porque es un cambio de relaciones personales entre un ser humano, entre Dios y el hombre. Pero esto es la reconciliación es lo que reemplaza el estado de enemistad y alejamiento a uno de paz y de comunión. Por eso nosotros debemos de entender que todo proviene del Señor en la restauración de las relaciones rotas entre Él y el hombre rebelde. Porque el mundo sin Cristo está perdido. Pero el Señor dice que ha enviado a su Hijo para reconciliar al mundo con Él. Porque Él es el que hace todo este proceso de la reconciliación, por su gran amor, por su gracia que se extiende aún a los enemigos. Los hombres no reconcilian a Dios, sino que Dios ha cambiado tal modo o tal situación entre Él mismo y los hombres, que Él reconcilió consigo al mundo. Por eso Dios obró esta reconciliación para con nosotros en Cristo, porque de modo que solamente a través de Él nosotros podemos estar reconciliados. Solamente a través del Señor podemos tener una relación que quizás estaba rota, a tener una relación verdadera con el Señor. Pero es una experiencia personal que cada hijo de Dios tiene con el Señor. Él es el que nos limpia a nosotros de nuestro pasado, de nuestra vieja criatura. Por eso el Señor en el texto principal nos decía: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron y Él las hace todas nuevas. Es tener un encuentro real y verdadero con el Señor, que debemos reflejar a Cristo en todas nuestras áreas de nuestra vida. Y cuando usted y yo tenemos una experiencia genuina con el Señor Jesucristo, no volvemos a ser los mismos, porque ya nuestra vieja criatura ha muerto. Y antes de la conversión de Pablo, si nosotros podemos estudiar cómo fue la vida de Pablo, nadie quizá hubiera pensado que este hombre tendría tanta influencia en el mundo para la gloria del Señor, porque su objetivo original fue eliminar a los cristianos.
Lo podemos ver en Hechos capítulo 22, versos 19 al 20. Dice: yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba la ropa de los que le mataban. Esa era la vida de Pablo antes de conocer al Señor. Era el perseguidor de los cristianos. Pero por eso el Señor dice en su palabra: de modo que si alguno está en Cristo, si usted ha venido al Señor, todo su pasado, toda su vida vieja ha muerto y el Señor le hace un hombre y una mujer nueva. La gracia del Señor puede tocar a cualquier persona. Hasta el más malo de los hombres puede ser tocado por el Señor, puede recibir también el perdón de pecado. El Señor nos dice que todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué es estar en Cristo? Estar en Cristo es vivir con Él, vivir como Él, imitarlo en todas las áreas. Es pensar como el Señor, en hacer lo que Él hacía. Es que nosotros podamos seguir el ejemplo del Señor, vencer la tentación y rechazarla. Porque el que está en Cristo no da lugar al enemigo en su vida, no deja puertas abiertas. Sí es difícil el caminar del cristiano. Podemos tener luchas, podemos tener pruebas, podemos tener tentaciones, pero si estamos en el Señor firmes, debemos de nosotros ser fuertes y soportar aquella prueba, como lo dice su palabra. Debemos de ungir nosotros nuestro cuerpo, nuestro templo, nuestros ojos lo que están mirando, nuestros oídos lo que escuchan, nuestra boca lo que está hablando, para no dejar ninguna puerta abierta que estamos dejando entrar a nuestro corazón. Que el Señor nos bendiga. La experiencia con el Señor Jesucristo nos transforma por completo. Por eso hay hombres en la palabra que fueron transformados al tener un encuentro con Jesús. Podemos ver el ejemplo de Pedro, que después de su conversión aún dice que su sombra sanaba a los enfermos. Hechos capítulo 5, verso 15, puede usted buscarlo. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Mira esta transformación de Pedro. Quizás todos se pueden acordar de Pedro porque él negó al maestro 3 veces, pero fue también una experiencia para Pedro, una prueba para él también, como todos pasamos pruebas, pero cuando Pedro tuvo un encuentro con el Señor, fue transformado, que dice su sombra aún sanaba a los enfermos. Y la mujer samaritana, si podemos recordar, ella fue testigo de la verdad luego con su encuentro que tuvo con Jesús en aquel pozo. Todos querían apiedrarle, pero el Señor perdonó su vida, porque Él solamente conocía el corazón de esta mujer. Y otros más, en la palabra del Señor, otros personajes más de la palabra, no volvieron a ser los mismos luego de su encuentro con Jesús. Podríamos nombrar muchos hombres y mujeres que fueron transformados por el Señor. Por eso, mi querido hermano, fuera del Señor, fuera de Cristo, nosotros no podemos tener vida nueva. Es imposible que el hombre pueda tener una nueva vida. En la palabra del Señor nos deja muy claro que sin el Señor nosotros no somos nada, porque lo que ofrece el mundo es vanidad y aflicción de espíritu. En Eclesiastés podemos buscar en el capítulo 2, verso 4 al 7 y el verso 11. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas e hice huertos y jardines. Y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de agua para regar,
de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas, y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas. Y he aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. Mire todo el trabajo de este hombre y luego darse cuenta de que todo era vanidad, todo era aflicción, no había provecho. Porque lo que ofrece el mundo no va a ser eterno. El mundo le puede ofrecer muchas cosas, quizás que a usted le van a gustar, que quizás usted va a sentir que le agradan, pero nada de eso le va a servir, nada de eso le va a edificar, todo le va a llevar a la perdición. Que el Señor nos pueda ayudar. El Señor nos ofrece la vida eterna. El Señor nos ofrece la salvación. Y lo que el Señor hace en nuestra vida, si usted viene a Cristo, le aceptan en su corazón y cree que Él se levantó de los muertos y cree que Él es real, si usted le acepta al Señor, Él va a borrar toda su vida antigua y le va a hacer una nueva criatura. Pero uno de los propósitos, queridos hermanos, de buscar una nueva vida es para alejarnos de todo lo que no nos conviene, para darle un nuevo propósito a nuestra vida. Porque en el mundo no vamos a tener nada de eso. Salomón dice que experimentó todo lo que el hombre busca en el mundo. Buscó disfrutar el fruto de su trabajo, tener bienes materiales, los placeres de la vida, la música, tuvo sirvientes y tuvo más cosas, pero nada de esto llegó a satisfacer su alma, porque al final dijo: he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. Él tuvo todo, pero se dio cuenta de que no había provecho de todo lo que él tenía. Y en el mundo jamás vamos a lograr experimentar una vida de provecho y de verdadero gozo, porque todo va a ser vanidad y aflicción de espíritu, porque es imposible tener una nueva vida fuera de Cristo. Debemos de nosotros estar como la vid, debemos estar cerca de Cristo. Dice el Señor: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Por eso el que está en Cristo, nueva criatura es. El que le acepta al Señor como su Salvador, comienza una nueva vida. Pero usted no puede pensar: si yo acepto al Señor, tendré una nueva vida, voy a tener auto, voy a tener casa, voy a tener mucho dinero. El Señor no nos ofrece eso. El Señor nos dice que nos va a dar una nueva vida, nos va a dar lo más importante, que es la salvación. Porque ¿de qué aprovecha los bienes materiales si cuando partamos de este mundo nada vamos a llevar? Aún los hombres más ricos, cuando mueren, nada se pueden llevar. Por más que quieran enterrar sus posesiones, dice que del polvo nacimos y al polvo volveremos, y nada de eso nos vamos a poder llevar. Pero qué mejor que si partimos a la presencia del Señor, nos vayamos salvos, nos vayamos con el Señor. Que el Señor nos bendiga, porque así como decía, de la misma manera, cuando alguien está esperando bebé, se va formando en el vientre de la madre, así el creyente va creciendo también. Es un proceso. Cuando conoce al Señor, cuando lo acepta en su corazón, va creciendo, va experimentando un nuevo nacimiento.
y va alimentándose de la palabra del Señor. Cuando usted llega al Señor, cuando usted lo recibe en su corazón, comienza ahí una nueva vida, comienza a crecer, comienza a crecer en lo espiritual. El Señor empieza a llenar sus vacíos, nos hace hijos suyos y Él cambia nuestro corazón. En Ezequiel capítulo 11 verso 19 dice: y les daré un corazón y un espíritu nuevo, pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra del medio de su carne, y les daré un corazón de carne. El Señor cambia el corazón hasta el más duro. Quizás usted piensa que Dios nunca va a poder cambiar a su esposo, que Dios nunca va a poder cambiar a alguien de su familia, porque su corazón es muy duro, porque reniega quizás del Señor, porque Él dice que no cree. Pero si Dios toca su vida, Él puede cambiar ese corazón de piedra y darle un corazón nuevo. Él puede cambiar la vida del hombre y de la mujer. Dice que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. En general, el hombre no puede tener una vida nueva en el mundo por causa del pecado. Ya que el pecado, querido hermano, en lugar de regenerar, produce decadencia. En lugar de dar felicidad, da tristeza. En lugar de gozo, nos ofrece placeres temporales. En lugar de vida, estamos muertos en Cristo. En lugar de vida eterna, tenemos condenación eterna. Por eso Pablo le llama a esta naturaleza pecaminosa el viejo hombre, el cual está viciado conforme a los deseos de nuestra carne. Por eso es necesario que podamos acudir a Cristo, que usted, que quizás aún no acepta al Señor en su corazón, pueda acudir a Cristo y ser renovados en el Señor, para que Él pueda darle una vida nueva. Usted puede pensar, es que ¿cómo Dios me va a cambiar a mí? ¿Cómo yo voy a nacer de nuevo? Pero el Señor puede hacer grandes cosas en nosotros, en nuestra vida. La palabra del Señor nos muestra que Dios espera que como sus hijos cambiemos, que abandone el pecado, que dejemos el viejo hombre, porque cuando creemos en Cristo, el siguiente paso es arrepentirnos de la vida que hemos llevado, de nuestros pecados. Y el arrepentimiento implica la decisión de querer cambiar. Si usted no quiere cambiar, ahí es solamente su decisión, dejar de hacer lo malo y agradar a Dios en todo. Es su decisión. No basta solamente decir yo creo en Dios, yo creo. También es necesario tomar una determinación, arrepentirse de sus pecados y dejar que el Señor le haga una nueva criatura. Que el Señor nos bendiga. Pero esta decisión no implica un cambio inmediato. No significa que usted de un día para otro va a dejar todo lo que quizá ha llevado por años. Pero es un proceso que el Señor le va a ayudar. En Colosenses capítulo 3 verso 9 dice: habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Quizá usted puede llevar mucho tiempo en los caminos del Señor, pero aún le aflora al viejo hombre. Quizás aún hay cosas que no han cambiado. Pero hoy en esta noche el Señor quiere que saquemos todo lo malo de nuestra vida. Dejemos el viejo hombre. Dice, habiendo despojado del viejo hombre. ¿Estamos fallando delante del Señor? ¿O estamos bien? El Señor solamente conoce su vida y conoce mi vida. Pero solamente en Cristo, déjeme decirle que solamente en Cristo podemos tener vida nueva.
Efesios capítulo 4, verso 22 al 23, dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Renovaos, dice el Señor. Renovar nuestra mente, renovar toda nuestra vida. La mujer de Lot, si nosotros podemos recordar qué le pasó a esta mujer, se le advirtió que no tenía que mirar hacia atrás, porque esa ciudad, su ciudad iba a ser destruida. Y esta mujer dice que se fue detrás de su marido, y ella no obedeció y miró atrás. ¿Y qué pasó? ¿Qué consecuencia tuvo? Que se convirtió en una estatua de sal. Por eso debemos de cuidarnos de no mirar hacia atrás. Muchas veces usted quizás ha estado en los caminos del Señor y ha pensado en volver atrás, que quizás tenía una mejor vida, o quizás la pasaba mejor, no era tan aburrido. Pero todo eso, al final y al cabo, era temporal. Pero el Señor es el que llena nuestro corazón. Si usted está afligido, está pasando alguna pena, quizás ha perdido a alguien, solamente el Señor llena ese vacío. Solamente el Señor nos da la paz a nuestra vida. Solo Él transforma la vida del hombre. Por eso debemos de mirar hacia adelante, mirar la cruz de Cristo, mirar dónde está Jesús, y ahí vamos a tener la paz a nuestra vida. Porque dice que el Señor en Lucas capítulo 9, verso 62, y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Que el Señor nos ayude para no ser como esta mujer que miró hacia atrás y tuvo las consecuencias. Debemos de mirar adelante con la esperanza y la confianza de que con el Señor nosotros somos más que vencedores. Puesto los ojos en Jesús, dice Hebreos 12:2, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Por eso tenemos que buscar, querido hermano, ser renovados por el Espíritu Santo. Pablo lo decía a los romanos: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12:2. Porque por causa del pecado el ser humano está esclavizado a una vida de deterioro, de desgracias. Pero en Cristo usted puede tener una vida nueva, puede estar, el Señor le entrega la salvación, y en vez de estar condenado, usted tiene una vida eterna. El Señor le entrega la vida eterna, porque el Señor en su palabra nos dice que nos entregó dos caminos, por el que usted quiera ir: el camino angosto, el que le lleva a la vida eterna, y el camino ancho, el que le lleva a la perdición, lo que le lleva a la condenación. Que el Señor nos pueda bendecir, nos pueda ayudar para poder, si en esta noche quizás usted está pensando en mirar hacia atrás, quizás usted se está quedando en su hogar y no se está quizás congregando, quizás no está buscando del Señor como lo hacía antes, piensa que quizás así está bien, pero el Señor es soberano, y el Señor nos dice en esta noche que debemos de nosotros de mirar hacia adelante, puestos los ojos en Jesús, no en el hombre, no en la mujer, puestos los ojos en Jesús. Dejar todo lo viejo, dejar todo lo que no nos conviene, para poder seguir firmes hacia adelante. ¿Qué nos dice el verso 18 y 19? Y todo esto proviene de Dios,
quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Este ministerio de la reconciliación es en realidad el encargo que nos hace de proclamar aquel anuncio, las gratas nuevas de salvación. Es el llamado de Dios a los seres humanos que aún están perdidos, para que vengan a Él con todos sus pecados, con todas sus cargas, sus problemas, sus dificultades, para que sean reconciliados con Dios. En primer lugar, la reconciliación no es lo mismo que la salvación. La reconciliación implica una relación completamente cambiada. Significa cambiar algo de adentro hacia afuera. Como dice el texto que leíamos anteriormente, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Por eso recordemos la palabra del Señor, que dice que nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo. Frase que vuelvo a repetir en el verso 19. Dice que Dios estaba consigo mismo reconciliando, que Cristo estaba reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó la palabra de la reconciliación. La reconciliación es el ministerio de cambiar completamente. Dios ha reconciliado al mundo por medio de su Hijo Jesucristo, pero cada persona se apartó de Dios siguiendo su propio camino. El mundo es necesario que conozca al Señor y sea reconciliado con Dios. Y el profeta Isaías también lo dijo ahí en su libro. Y es por esto que, por este medio que Cristo, el mundo es reconciliado con Dios. Es decir, reconciliado por la muerte de Cristo. Por eso este maravilloso ministerio de la reconciliación es la obra que Él ha hecho. Podemos ver Colosenses capítulo 1, versos 20 al 22. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos. Como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Y si comparamos este pasaje de Colosenses con Filipenses 2:10, dice: para que el nombre de Jesús se doble, en el nombre de Jesús, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por eso acá destacamos el pasaje de Colosenses que habla de la reconciliación y menciona el cielo, dice, y en la tierra, como los que están en el cielo y en la tierra. Porque en el infierno no está reconciliado con Dios. Ahora, ¿de qué manera nosotros somos reconciliados? La respuesta se encuentra en el versículo 21 y 22 de Colosenses, el que acabamos de leer. Ahí está la respuesta. De esa manera nosotros somos reconciliados por la muerte de Cristo, quien ha reconciliado al mundo con Dios. Antes nosotros éramos enemigos, dice Romanos 5:10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Dios no es reconciliado con nosotros. El mundo y nosotros somos reconciliados
Con el Señor es al revés, porque Él no ha cambiado, pero el mundo ha sido colocado en una posición diferente. ¿Por qué? Porque Cristo murió. Y es cuando Adán pecó, si nosotros recordamos, él se encontraba en el jardín del Edén y Dios no pudo alcanzarlo y salvarlo. ¿Por qué? Porque Él le advirtió, le dijo que no debía de comer de aquel fruto. Le dio todo el jardín del Edén para que pudiera comer y había solamente un árbol que era el árbol del bien y el mal, el cual no debía de comer. Pero ellos fueron tentados por la serpiente y dice que fueron descubiertos sus ojos porque ellos no siguieron la orden del Señor. Dios tenía que juzgar al hombre. Dios tenía que juzgar a Adán y dice que los condenó, los echó de ahí del huerto del Edén y les dijo que él trabajaría con el sudor ahí de su frente, que le iba a costar, y la mujer que iba a dar a luz o iba a parir con dolor, porque ellos no obedecieron a la voz del Señor. Y en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 18, verso 20, también están unas palabras que también nosotros podemos recordar. Dice, el alma que pecare, esa morirá. Y Dios le dijo, como le decía a Adán, que no comiera de ese fruto porque moriría. Y él murió espiritualmente ese día. Y dice que 900 años después murió físicamente. Pero cuando él murió espiritualmente quedó alejado y separado de Dios. Y en esa posición está el mundo, alejado de Dios. Pero ahora tenemos el sacrificio de la cruz, que cuando Cristo vino a pagar el precio por cada uno de la humanidad, y ahí cambió la posición del mundo contra Dios. Y Él tiene sus brazos abiertos para el perdido, para el que venga con un corazón humillado, para el que quiera aceptarle en su corazón, para el que quiera cambiar su vida. Él le invita a venir y para que usted se pueda acercar al Señor. Aún el peor pecador del mundo puede acercarse hoy al Señor. No hay ninguna diferencia, sea joven, sea anciano, sea niño. Cualquiera puede venir al Señor. No hay pecado más grande ni más pequeño. Todos pueden venir al Señor. Porque Él dice que murió por toda la humanidad. Lo dice cuando podemos nosotros predicar, ¿cierto?, en las calles y decimos este texto que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. No a algunos, dice al mundo. Que dio a su Hijo unigénito, a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesucristo llevó sobre sí mismo el juicio y condenación de pecado, de manera que el mundo pudiese ser reconciliado con Dios. Y en Romanos 5:9 dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Nuestro deber, ¿cuál es? Examinarnos a la luz de la palabra y ver qué es lo que nosotros debemos de abandonar. Quizá usted ya aceptó al Señor en su corazón, quizá usted ya es creyente, pero quizás hay algo en su vida o en mi vida que debemos de cambiar. Quizás está aflorando un nuevo hombre y nos hemos alejado del Señor. Solamente Dios conoce su vida y mi vida. Debemos de hacer bien las cosas delante del Señor y de los hombres, dar un buen ejemplo, que ellos puedan ver que Cristo vive en nuestra vida. Segunda de Corintios capítulo 13, verso 5 dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos,
¿No os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Examinar, dice el Señor. Debemos de examinarnos nuestra vida, cómo nos estamos conduciendo. ¿Hemos crecido en este tiempo? ¿Hemos bajado quizá espiritualmente? Quizá nos hemos alejado del Señor y con excusas podemos justificarnos, pero el Señor quiere que hoy usted pueda tomar una decisión y confiar en el Señor. Muchos hoy tienen miedo, tienen quizás temor de algunas enfermedades, de tantas cosas que hay a nuestro alrededor, pero debemos de confiar en el Señor. No confiar en nuestras fuerzas, no confiar en nosotros mismos, sino confiar en el Señor, porque Él tiene cuidado de nosotros. Ya para poder ir terminando, en Cristo nosotros tenemos vida nueva. Todas las cosas del pasado ya quedaron ahí, no tienen cabida, por lo tanto, debemos de dejar esos pensamientos, esas actitudes, esas prácticas contrarias que quizás teníamos antes a la palabra del Señor y dejar que el Señor nos cambie. En Romanos 8:37, quédese con este versículo. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos más que vencedores. En Cristo somos más que vencedores. Nosotros, ante cualquier dificultad, debemos de confiar en el Señor. Quizás estamos pasando momentos muy difíciles, pero el Señor tiene el control de toda nuestra vida. Pero es necesario que en esta noche nosotros podamos tomar nuestra porción de la palabra y poder meditar en qué estamos fallando. ¿Por qué el Señor habló esta palabra? ¿Por qué el Señor hizo que en esta noche yo estuviera escuchando esta palabra? Porque hay algo que debemos de cambiar. Que el Señor nos bendiga. Vamos a orar por esta su palabra, así que usted con reverencia pueda acompañarme. Padre amado, en esta hora nos presentamos, Señor, delante de su presencia. Dios mío, le agradecemos, Padre, por esta palabra que usted nos ha entregado. Una palabra que nos alienta a seguir adelante. Una palabra que también nos confronta a poder dejar todo lo que nos impide, Dios mío, estar a cuenta. Que nos impide quizás estar bien con usted, Señor. Ayúdenos a poder dejar todo lo que empaña su gloria. Quizás hay algo en nuestra vida que aún no hemos cambiado, pero Dios mío, ayúdenos para poder sacar todo lo malo que hay en nuestro corazón. Permite, Dios mío, que podamos nosotros depositar nuestra vida, nuestra confianza en usted. Padre amado, toque las vidas de los corazones de cada uno de los que está escuchando. Si hay alguno que quizás aún no la conoce, alguno quizás encontró de casualidad este mensaje, Señor, toque su corazón, revélese a su vida para que él pueda también acercarse, aceptarle como su Señor y Salvador. Porque fuera de Cristo, fuera de usted, Señor, no tenemos nada. Señor, el mundo nos ofrece la diversión, el mundo nos ofrece los placeres, pero nada de eso, Señor, nos va a llenar. Solamente usted llena nuestros corazones, solamente usted nos reconcilia, Señor amado, porque el mundo, Dios mío, necesita reconciliarse con usted. Padre amado, en esta hora rogamos por cada uno de los que está escuchando y también por los que aún no te conocen. Usted tóqueles en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús, para que también puedan ser nueva criatura. Dios mío, que todo lo viejo usted puede hacerlo nuevo en el nombre de Jesús. Dios mío, rogamos su bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.